Listo, ahora sí, ya vamos a grabar la clase. Nuestro tema de hoy es el ADN como base de la vida. Sí, el tema vendría a ser la transcripción de la exposición, exacto. Daniel Antepara, yo cuando te tomé lista no te escuché, ya te corrijo. Bueno, como les decía, el ADN como base de la vida es el tema del día de hoy. Por favor, me va a ayudar Shirley leyendo el índice. El ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula fundamental de la vida en la Tierra, ya que contiene la información genética que determina las características hereditarias de los organismos. Su secuencia de nucleótidos codifica la síntesis de proteínas, llevada a cabo mediante la transcripción y la traducción génica, esencial para el funcionamiento celular. Además, la replicación precisa del ADN durante la división celular asegura la transmisión fiel de la información genética a la descendencia, mientras que las mutaciones proporcionan la variabilidad necesaria para la evolución y adaptación de las especies a lo largo del tiempo. Ok, muchísimas gracias, Shirley. Excelente lectura. Exacto. Ok, exacto. Muchas gracias por leer. Sheila, ¿me podrías decir, por favor, qué entendiste? Lo que se te venga a la cabeza, ya sabes, no te preocupes. Con este índice, ¿de qué crees que se va a tratar el tema en general? Sí, considero que lo que se va a tratar el tema es que nos va a explicar la diferencia que tiene el ADN tanto de una persona a otra persona y por qué es lo que nos hace distintos entre todos nosotros. Exacto, muy bien, Sheila, muchas gracias. Ahora sí. En la actualidad sabemos que el ADN es la molécula portadora de la información genética. El ADN es lo que nos hace diferente de otras personas. Yo soy diferente a Sheila, Sheila es diferente a Shirley, Shirley es diferente a Marilu. Pero esto es un conocimiento que es reciente en la historia de la ciencia. Aunque ustedes no crean, antes no podíamos reconocer estos tipos de ADN o cuál era la diferencia, porque aunque no crean, a veces la diferencia es muy, muy mínima. Aunque de rostro seamos muy, muy parecidos, genéticamente somos bastante parecidos, bastante iguales. La molécula de ADN fue aislada por primera vez por Friedrich Mist. Les voy a poner el nombre en el chat, ya saben. Listo. Este, el experimento que él hizo fue en 1869. Al encontrarse únicamente en los núcleos de las células, a esta sustancia la llamó nucleína, que se trata del experimento que él hizo. Poco después se descubrió que la nucleína era una molécula ácida, por lo que pasó de llamarse ácido nucleico y más tarde se denominó como ácido desoxirribonucleico, que vendría siendo más o menos una patología del ADN. Lo llamaron ácido ribonucleico y ácido nucleico para diferenciarlos del ADN y el ARN, que como ya vimos en la anterior clase y se va a tratar su tema de exposición, el ADN y el ARN son totalmente distintos, son variaciones, pero son totalmente distintos. En 1885, el científico alemán Albert Kossel, que ya les voy a pasar el nombre también, él consideró aislar el ADN. ¿A qué me refiero cuando digo que él consideró aislar el ADN? Es decir, para su experimento, listo. Él quería hacerlo totalmente separado, sacar la molécula, la célula aparte.
no quería hacerlo en conjunto con otro tipo de células o con el cuerpo humano en sí, sino que lo quería hacer en solitario, la célula en solitaria. Pero al hacer esto, él se dio cuenta de que estas células no podían estar solas, o sea, que solas no avanzaban, no evolucionaban, que tenían que estar en conjunto. Estudios posteriores trataron de definir si la información genética se encontraba en las proteínas asociadas al ADN o en el ADN en sí, como les estaba diciendo, pero se dieron cuenta de que toda esta información está exactamente en lo que se conforma todo el ADN, no solo en la molécula del ADN. En principio se supo que las proteínas serían las encargadas de transmitir la información, ya que eran más complejas, mientras que el ADN, al poseer solo 4 nucleótidos, sería demasiado, ¿cómo les puedo decir? Demasiado simple para cumplir con esta función. Sin embargo, diversos experimentos realizados al principio del siglo XX, miren, al principio del siglo XX, eso quiere decir que fue hace poco, que demostraron que el ADN es la molécula portadora de la información genética hereditaria. Es decir, yo tengo en mis moléculas del ADN la herencia de mi abuela, la herencia de mi abuela, la herencia de mi tatarabuela, la herencia de mi tatarabuelo. Aunque ustedes no crean, tenemos en nuestro cuerpo herencia de muchísimos años atrás. Tampoco desde Cristóbal Colón, pero sí tenemos desde hace unos años atrás. Uno de los experimentos más destacados fue el de Frederick Giffrin, que ya les voy a pasar el nombre. Él fue uno de los más importantes, ya que destacó más. Él inyectó diferentes tipos de cepas o bacterias en ratones. La cepa S era dañina y mataba al ratón, mientras que la cepa R no era virulenta y no mataba al ratón. Él comprobó que al calentar la cepa S, esta dejaba de ser dañina y no mataba al ratón. Sin embargo, al mezclar la cepa S calentada, no dañina, con la cepa R no dañina, sí mataba al ratón. Esta mezcla, este mix, hacía que el ratón muriera, aunque una de las cepas no era dañina y la otra sí, era totalmente mortal para el ratón. Él comprobó que esto ocurría porque había una transferencia de ADN en las bacterias. Las bacterias de la cepa S se pasaban a la R, entonces esto hacía que el ratón muriera. De esta forma quedó demostrado que el ADN es el portador de la información genética, sea en células, sea en humanos, en animales. Ahora sí, hablando de Frederick, vamos a ver un pequeño video sobre este experimento que nos va a explicar a profundidad. En esta edición de Experimentos Famosos vamos a ver el experimento de Griffith, que permitió el descubrimiento de la transformación bacteriana. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. En 1928, el microbiólogo inglés Frederick Griffith intentaba desarrollar vacunas contra Streptococcus pneumoniae, el neumococo causante de un tipo de neumonía en humanos. En aquellos días, antes del desarrollo de los antibióticos, la neumonía bacteriana era una enfermedad muy grave. Sin embargo, han aparecido distintas cepas de esta especie bacteriana que difieren en cuanto a su virulencia, es decir, la capacidad para provocar la enfermedad o la muerte. Griffith utilizó en sus experimentos 2 cepas que se distinguían por el aspecto de sus colonias crecidas en cultivos de laboratorio. Las células de una de las cepas están rodeadas por una cápsula de polisacáridos que le da a las colonias una apariencia lisa. De ahí que esta se denomina cepa S. Las células de la otra cepa de Griffith carecen de esta cápsula de polisacáridos, lo cual hace que las colonias tengan una apariencia rugosa. Esta se denomina cepa R.
La cubierta de polisacáridos que recubre a los neumococos de la cepa S los ocultan y protegen del sistema inmunitario. Estos neumococos encapsulados, entonces, son virulentos y causan la enfermedad, mientras que los neumococos no encapsulados pueden ser detectados y eliminados por el sistema inmunitario, por lo que no son virulentos. Se trata de un tipo mutante que se reproduce en los ratones, pero no es letal. La producción de la cápsula y su constitución están determinadas genéticamente. Griffith inyectó diferentes cepas de bacterias en ratones. Las bacterias encapsuladas, es decir, las virulentas, vivas, causaron la muerte de los ratones. Las no encapsuladas, es decir, las no virulentas, no produjeron infección en los ratones. Hasta aquí se comprueba lo que veníamos viendo. Pero luego Griffith mató algunas células virulentas, hirviéndolas, e inyectó las células muertas en ratones. Los ratones sobrevivieron, demostrándose así que las cápsulas de las células no provocan la muerte. Sin embargo, ratones inyectados con una mezcla de células virulentas muertas y de células no virulentas vivas murieron. Además, podían recuperarse bacterias vivas de los ratones muertos. Estas células producían colonias lisas y en subsiguientes inyecciones eran virulentas. De alguna manera, los restos celulares de las células S hervidas habían convertido a las células R vivas en células S vivas. Algo se había transmitido desde las bacterias muertas a las bacterias vivas, volviéndolas letales. Las bacterias transformadas podían volver letal a su descendencia. Este fenómeno se denominó transformación y el agente transmitido fue llamado factor transformador. Este mismo método básico fue utilizado para determinar la naturaleza del principio transformante, el agente presente en los restos celulares, que es el responsable concreto de la transformación. Esto lo vamos a ver en el próximo video de los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy. Si este video te gustó, Exacto. Como pudieron darse cuenta, fue lo que yo les expliqué, pero de una manera más extensa y puede ser que me hayan entendido más a mí o le hayan entendido más al video. Entonces, vamos a cambiar de diapositiva. Ya. Vamos a cambiar de diapositiva porque antes de hacer este pequeño quiz, pequeño juego, vamos a introducirnos un poquito más en la genética molecular. La información del ADN está codificada en la secuencia de sus bases. Esta información fluye y transmite en todos los sentidos. A partir del ADN se obtienen nuevas moléculas de ADN por replicación. Este proceso tiene lugar durante la etapa S del ciclo celular y permite la transmisión de la información de célula a célula, es decir, vamos a decirlo de herencia en herencia, para que sea muchísimo más fácil de entender. Mediante la mitosis y de individuo a individuo, por medio de la reproducción. La transcripción se obtiene de moléculas ARNM que contienen información del ADN, mientras la traducción del ARNM, esta información determina la síntesis de las proteínas. Este flujo de información constituye al dogma central de la biología molecular que fue publicado en 1970 por Francis Crick y ha sido la base de grandes avances en el conocimiento de la genética molecular que se han realizado desde entonces. Este dogma, este digma ha sido ampliado en sí. Ha ido evolucionando como todo lo que conocemos en la vida. Este invento, este experimento ha ido evolucionando con 2 puntos referentes a los virus. El primero es la transcripción inversa. Algunos virus llamados retrovirus pueden sintetizar al ADN a partir del ARN vírico mediante la enzima transcripta inversa. Este es el caso de los virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH.
ya sabemos que si una persona que tiene VIH queda embarazada, su bebé, su hijo, va a nacer con VIH también. Pero es diferente que si una persona tiene cáncer, queda embarazada, su hijo no nace directamente con cáncer. Entonces, son pocas estas células que tienen la capacidad, células malignas, podríamos decirle, de pasarse de generación en generación. Y aquí tenemos un ejemplo, el mejor ejemplo que pueden dar es el caso del VIH. Sigamos. La replicación del ARN. Este llevan a cabo las enzimas replicadas. Esto se tratará únicamente del flujo de información que procede del ADN en las células eucariotas y procariotas. Esto es de una manera más general. Es como hablar de una manera un poquito más general sin hacerlo uno por uno de la transcripción, la traducción y las células en sí. Ok, ahora vamos a hablar de la replicación del ADN. Por favor, les voy a pasar un nombre en el chat en este momento. Por favor, presten mucha atención a los nombres que yo les paso en el chat, porque quién sabe, yo les puedo mandar a hacer una biografía. Así que por favor, presten mucha atención. Mediante la replicación se obtienen dos copias idénticas a partir de una cadena inicial de ADN. Rosalind Franklin, James Watson, al mismo tiempo dedujeron la estructura del ADN, propusieron un mecanismo para la replicación de esta molécula, teniendo en cuenta la importancia de la conservación de la secuencia de las bases originales. Consideraron que posiblemente las dos cadenas de la doble hélice se separasen y cada una tuviera un molde para la síntesis de otra complementaria. Aquí estamos hablando de los gemelos o del embarazo inducido, que es decir, que pueden ellos crear una molécula, un embrión a partir de ADN de los padres. Pueden insertar el ADN de los padres en otra persona. Esto sería un vientre de alquiler. Ahora sí, vamos a entrar a nuestro juego. Ya saben, chicos, podemos... Este juego es para aprender. Aprendemos juntos, no significa que si no saben no van a contestar. De verdad, es lo que salga de su cabeza, de lo que hayan entendido. Si no entendieron muy bien, está bien. Pueden después volver a ver la clase, pueden investigar un poquito más en internet, pero por favor, voy a ir preguntando y ustedes me responden. ¿Cuándo concluye la transcripción? ¿Ven todas las opciones? ¿Ven la A, la B y ¿Son la C? solo 3? Sí, son solo 3. Entonces sí. Ya, ok. ¿Cuándo concluye la transcripción? Por favor, Christopher, ¿cuál crees tú que es la opción correcta? La B. Ok, la B. Ah, ok, no puedo pasar. Ok, muchachos, denme un momento para mejor compartir el quiz desde la aplicación, ya que no puedo pasar. Ok, denme un pequeño momento, muchachos. Y empezamos de nuevo. Ya. Ya, ahora sí. Ahora sí, chicos. Ya les comparto la pantalla de nuevo. Listo. Ahora sí. Comenzamos. De nuevo. La información del ARNM se divide en tripletes de bases nitrogenadas, llamados, por favor, Mayerly, ¿cuál opción
eliges tú o cuál crees que es la correcta? Creo que es la A. Ok, sigamos. ¿Cómo se clasifican los factores de transcripción? Por favor, Sheila, ¿me ayudas? Creo que es la B. Ok. ¿Cuándo concluye la transcripción? Por favor, Shirley, ¿me ayudas? ¿Podría ser la C? Listo, gracias. ¿Qué fases no se dan en el proceso de transcripción del ADN en procariotas y sí en eucariotas? Por favor, Daniela, ¿me ayudas? La C. Listo. La síntesis del ARNM se activa por favor, Melanie Barrera, ¿me ayudas? Factores de transcripción. Gracias. Ok. ¿Qué enzima completa los huecos que dejan los fragmentos del Okazaki retirados? Por favor, Marilú, ¿me ayudas? La B. Gracias. ¿Qué enzima tiene actividad exnucleasa 5, -3, para eliminar los fragmentos del Okazaki? No se asusten si escuchan palabras que no han visto. Este quiz también es un poquito más avanzado. Por favor, David Benavides. Señorita, le está trabajando, yo le dije, puede ser la C. Ah, cierto, discúlpeme, señora, no me acordaba. La C, ok, muchísimas gracias. Digamos, ¿qué enzima une los fragmentos del ADN producto de la replicación de la cadena retardada? Por favor, Sheila, ¿me ayudas de nuevo? La polimerasa 2. Ok. La RNA polimerasa se une al ADN en una secuencia especificada que define el punto de inicio de la transcripción y su dirección. Esta secuencia recibe el nombre de Shirley, por favor. ¿Iniciador? Ok. La transcripción es el proceso de la síntesis del ARN a partir del ADN y las bases. Se relacionan como en la replicación ADN, a diferencia de la timina, que se reemplaza por otra base nitrogenada. ¿Cuál de las siguientes es la correcta? Por favor, Melanie, ¿cuál crees que es la correcta? Citosina. Listo, muchas gracias. Las características de la replicación del ADN son, Christopher, Ambas. ambas, muchas gracias. Y por último, me vas a ayudar. La traducción es la conversión de la secuencia de nucleótidos del RNA en la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. ¿Qué tipo de ARN mensajero participa en este proceso? Lo voy a dar libremente. ¿Quién quiere responder la última pregunta? Ok. Mayerly, por favor. La A. Ok. Listo. ¿Cuántos puntos sacamos? Ok. Sacamos 25 puntos, si es que no me equivoco. No, 25. 20. Listo. No veía la pantalla completa.
Ahora sí, muchachos, gracias, muchas gracias por su participación en este quiz. No se preocupen, dicen, ay, no, no sabemos. En este quiz también habían cosas muchísimo más avanzadas, pero también había preguntas de nosotros, de lo que hemos visto y de lo que se va a tratar su exposición. Entonces, les recuerdo que van a haber 2 tareas como todos los días. Cierran a las 10 de la noche. Si por algún caso tienen que presentar la tarea atrasada, me ponen un comentario, Miss, pasó tal cosa, y yo comprendo y no les reviso la tarea sobre 8, porque normalmente si la tarea está atrasada, se les revisa sobre 8. Si no, si está al día, sobre 10. Por favor, no se olviden de su exposición para el próximo día, que si no me equivoco es el viernes. Ok. Entonces, espero un excelente trabajo de unos excelentes alumnos como son ustedes y nos vemos la próxima clase. Mucha suerte. Hasta luego.